Muy bien, aquí estoy, le habla Jin Sakyokyo y hoy les voy a presentar un video tutorial básico de tanque en Listed, tanto cómo utilizarlo como destruirlo con el otro tanque. En fin, primero que nada les quiero agradecer a todos los que me han apoyado y también a los que se han suscrito, que la verdad de alma y corazón, como dice Tommy, papu de los papu, ustedes son para mí, y ya que me ayuda muchísimo y me inspira, motiva a seguir adelante, ya que como saben he estado un poco abandonado porque tengo también muchas cosas que hacer y en mi tiempo libre he estado un poco relajando para poder recargar energía. Y bueno, somos humanos, así de fácil, no podemos hacer tantas cosas y necesitamos un punto de balance para poder equilibrar la calidad de vida de cada uno. Pero bueno, si podemos crecer, obviamente también crecerá mi motivación y así crearé mucho más contenido a medida que vamos avanzando con esta aventura. Pero lo que sí, si llegamos a más de 50 voy a dar un segundo parte de este video en ser más específico en cómo destruir cada uno de los tanques. Así que sin más vueltas, vamos allá. Muy bien, como ven, para desbloquear tanques simplemente tiene que ir a campaña y a través que vas jugando va desbloqueando cada uno de los tanques correspondientes de su facción. Simplemente tienes que ir a parte de tus escuadrones, elige tanquistas y aquí donde está el tanque le hacen clic y podrás ver todos los tanques disponibles o lo que puedes desbloquear a medida que vas jugando. Como ven, tengo dos, por ejemplo, aquí tenemos el Puma y también el Panzer 3, Panzer 4 y Panzer 4H, que con el tiempo se va desbloqueando. En esta parte vamos a poder apreciar cada uno de sus blindajes, tanto de chasis como de torreta, y aquí puede darte una pequeña idea de lo que pueden hacer, tanto el tipo de cañón tiene, qué ametralladora tiene, el tiempo de recarga. Bueno, aquí tienen todas las especificaciones de cada uno. Los roles de tanques básicamente es destruir otros tanques, así que si ves una marca de que un aliado han puesto un tanque en camino, lo que tiene que hacer es cazar ese tanque. Obviamente si ve que es un tanque mucho más superior que tú, o lo franqueas o simplemente evita, pero si ve que tenés el poder suficiente para destruirlo, hágalo, porque es tu trabajo y es lo que uno tiene que hacer: penetrarlo, destruirlo y cambiar de objetivo. Pero en caso de que no hay ningún tanque, entonces tu objetivo, lo que yo recomiendo, si eres rápido, puedes ir cazarle punto a punto para cubrir a tus aliados en cada punto de captura. Pero en caso de que eres lento, como el Panzer 3 y más, entonces lo que tienes que hacer es ponerte en un punto estratégico, que sería por ejemplo el centro, donde tenés cobertura de los lados y atrás por tus aliados, y los enemigos solo te pueden venir por enfrente. Entonces ahí mismo lo que vas a hacer sería plantarte como una torreta y destruir cada objetivo que vaya pasando por ese camino. Por ejemplo, el respawn de tu enemigo sabe que sale por ese lado, entonces lo que vas a hacer es ponerte entre el centro de su trayectoria, porque sabe que él va a pasar para punto A. Entonces te vas a ubicarte como imagínate un triángulo en tu cabeza. Tenés que hacer un triángulo de visión. Tú eres el punto medio donde vas a tener que ver el punto A donde el enemigo va y el punto central donde salen los enemigos. Así tendrás la visión suficiente para destruir cada enemigo que va pasando por ese camino. Ese sería el trabajo en caso de que no tienes objetivo tanque para destruir. ¿Cómo penetrar un tanque? Bueno, el juego de por sí ya te ayuda bastante, ya que en el indicador de tu mouse, cuando lo apuntas hacia tu objetivo, ya te muestra que los rayos, las rayitas están verdes. Cuando están verdes significa que es penetrable, que cuando penetras, disparas el proyectil, lo más probable es que entre y pueda causar mucho daño dentro del tanque. Pero en caso de que está rojo, quiere decir que es impenetrable, y amarillo, que hay chance de que rebote o no, o de dañarlo, como mitad mitad. Así que esto es lo básico. ¿Qué tipo de disparo tenemos? Como ven, tenemos dos
dos tipos de proyectiles. El APCBC, como pueden ver, apreciar a la derecha, que sería disparo antitanque, y también HE, que sería alto explosivo. ¿Y qué diferencia? Lo pueden ver también a través de icono. El icono te muestra claramente que uno penetra al blindado y daña adentro, y otro directamente no penetra, pero sí explota y rebota para atrás. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer una muestra. Como ven, el primer disparo que tengo ahora cargado es de penetración. Ahí penetró perfectamente y explotó, y ya se ha cambiado al de HE. El HE, como saben, es alto explosivo, entonces en el cursor casi siempre va a aparecer rojo porque no puede penetrar a ningún tanque. Ahí ven, eso es muy extraño. Estos son lo que me gusta, porque a veces si tienes algo de suerte, el explosivo hace un efecto rebote y puede entrar y dañar al tanque. Pero bueno, hay que tener mucha suerte. Me ha pasado muchas veces y funciona. Simplemente es cuestión de suerte. Y bien, ¿y qué es lo que tengo que hacer? Bueno, en cada caso, cuando vean un tanque, pongan el antitanque, y si no hay tanque y hay muchos objetivos soldados a pie, sea dentro del edificio o en un terreno amplio, lo que tienen que hacer es apuntar hacia su alrededor. Por ejemplo, vamos con un edificio. Ese es el edificio que digamos. Entonces lo que tienes que hacer es apuntar hacia la ventana, intente impactar hacia la pared que está atrás, y como ven hará un efecto de explosivo, expansión de daño, y matará todo lo que hay adentro, y también lastimará, destruirá cualquier cosa que tenga dentro, rally points, bolsa de arena, etc. Bien, esta sería la función de HE dentro del edificio. ¿Y qué pasa si está caminando, corriendo? Bien, supongamos que esos dos marca que vemos, 1, 2, son enemigos. No vas a apuntar a uno de ellos directamente, vas a disparar cerca de ellos, y voy a disparar uno un poco lejos a propósito para que vean la fuerza de expansión de explosivo que tiene. Como ven, destruyó los dos, y eso es lo que tienen que hacer. Disparen cercanos de esos soldados. Lo ideal sería tener que calcular un poco, caer en el centro de entre 5 mejor, así pues lo más probable es que te lleve un squad entero. Pero bueno, uno va practicando y va metiéndolo. Pero eso sería el trabajo de alto explosivo contra los soldados, tanto dentro del edificio como en el campo. ¿De acuerdo? Muy bien, hemos llegado al final del video. Espero que te hayan gustado y les sirvan estos tips, consejos para seguir adelante en esta aventura con el Enlisted. Les pido disculpas también si mi voz estaba un poco ronco, pero bueno, es lo que hay. No he podido conseguir la leche papu y bueno, Tommy, te queremos, te mandamos un fuerte abrazo. En fin, les agradezco nuevamente a los que han podido llegar hasta aquí. Dejen comentarios para cualquier dudas o opiniones, sugerencias, que la verdad me encanta leerlos y responderles. Y si les gustó, dejen un like que me darán un apoyo gigante también. Y suscríbanse si les encantó. La verdad me ayuda mucho, no solamente para la meta que tiene YouTube, sino también a mi persona, mi ego, mi motivación para dar de bombazo con los videos y ofrecerles más y más contenidos. Las cosas son como son. Así que me olvidé de remarcar y decirles que si llegamos a 50 likes mínimo, haré el esfuerzo de crear la segunda parte, pero profundizando un poco más sobre dónde hay que disparar, pegar de cada tanque que hay por ahora disponible dentro de juego. Ojalá podamos llegar a los primeros 100 suscriptores. Sin más que agregar, fuertes saludos y abrazos. Nos veremos en la próxima y hasta pronto. Gracias totales. Chau, chau.